Pero en primer lugar, ¿qué significa tener libertad moral? Y es interesante, porque de repente estuve viendo y una cosa es que tengamos pureza moral, otra cosa es que tengamos libertad moral, ¿sí? Según nuestros apuntes, según el libro que se está llevando y lo que estuvimos viendo, libertad moral, es tener nuestros impulsos físicos bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, si es libertad, pero dice tener nuestros impulsos físicos bajo el control del Espíritu Santo, pues mucha libertad no hay, ¿sí? Y la cuestión es esta, ¿sí? Que nosotros lo que tenemos que aprender es a dominar y a sujetar esos impulsos que están. Y físicos, ¿por qué se refiere a que son impulsos físicos? Bueno, porque están dentro de nuestro cuerpo. Estuvimos también viendo en algún momento que somos seres tripartitos, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces somos seres tripartitos. Hay 3 partes de nuestro ser a los que debemos tomar especial cuidado. Y realmente en especial el alma. Es la esencia de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ahí está todas nuestras emociones, ¿sí? Y también nuestra voluntad. También dividimos nuestro ser en mente, voluntad y emociones. Pero estas 3 salen ¿de dónde? Del alma. Entonces, por eso es que es parte fundamental de nuestro ser. Y ese lo tenemos que tener bajo mucho cuidado. Sea bajo el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces nuestro cuerpo va a estar sujeto a esto. Y es ahí donde encontramos en este cuadrito tan chiquito de las emociones, todos aquellos instintos, ¿sí? Deseos carnales que tenemos. Y esos son los que tenemos que sujetar, porque estamos en un cuerpo que está bajo la naturaleza pecaminosa. Pero también estuvimos viendo que con Everardo fue muy interesante ver la parte del triangulito. ¿Se acuerdan un triangulito que se hizo? ¿Sí? Que era el pensar, el sentir y el actuar, ¿verdad? Y esto también está en parte de nuestra alma, en parte de nuestras emociones. También estuvimos viendo que lamentablemente nosotras como mujeres normalmente tendemos a irnos muchos a las emociones, a los sentimientos. Entonces nosotros sentimos y de acuerdo a lo que sentimos, actuamos. Y ya al final lo pensamos, si es que bien, ¿verdad? Entonces fue ponerlo en un papel visiblemente lo importante que es primero pensar y de acuerdo a lo que pienso, siento y entonces actúo. ¿Sí? Y un ejercicio muy práctico, paréntesis, cuando ustedes al hablar, normalmente tendemos a decir, ¿no? En alguna conversación o algo decir, es que siento que debo de ir a la iglesia. Ah, caray, no sabía que el deber de ir a la iglesia era un sentimiento. ¿Cómo lo sientes? Entonces, en la práctica, aprendamos a hablar hasta correctamente. Es que pienso que lo que debo de hacer es ir a la iglesia. Entonces ahí me va a venir el sentimiento de que tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Me explico? ¿Cómo debemos de manejarnos y empezar? Y entonces voy a actuar y voy a hacer. Y eso le va a dar orden a nuestra mente y claridad de entender cómo se deben de manejar las cosas. Y vamos a poderlas sujetar. ¿Ok? Entonces, este fue una de las pequeñas partes que estuvimos viendo en los diferentes estudios, que es importante que lo tengamos en claro para que
tengamos el cuadro completo de lo que estuvimos estudiando. También la semana pasada con Silvia estuvimos viendo acerca de cómo si no cuidamos esta área de nuestra mente, si no la sujetamos, pues podemos caer realmente en la esclavitud, ¿no? De estos bajos instintos, ¿sí? De aquella parte, de esos deseos carnales, ¿no? Y no nos sorprenda, a veces, ay, es que fulanito, mira lo que está haciendo, esto no se puede ni mencionar. Espérame, a cualquiera nos puede pasar. Todas aquí estamos bajo la naturaleza pecaminosa. Todas aquí, si no cuidamos nuestra alma, podemos llegar hasta los más bajos instintos, a lo que ni nos imaginamos, ¿sí? Entonces no nos sorprenda que a veces podemos ver o juzguemos a una persona de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo o de lo que está haciendo, ¿sí? Debemos de actuar con misericordia y debemos ayudar a las personas y aún con nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos nos fijamos. Y cuando nosotros nos vamos alejando de la palabra de Dios, que es la luz, vamos a empezar a ver las cosas distorsionadas. Les doy un ejemplo, y me encanta este ejemplo y me encanta ponérselos a mis aconsejadas, ¿sí? Es como cuando tú estás en un cuarto muy oscuro, imagínate un cuarto muy oscuro, no hay ventanas, no hay nada, o es más, aún en el bosque. No sé si alguna vez han estado en el bosque, aquí el de la primavera, ¿sí? O en Tapalpa, en los campamentos cuando vamos y nos toca el bosque y son esas noches oscuras de luna nueva, de verdad no ves nada, ¿sí? Pero imagínate que estás en ese lugar y de repente tus ojos se van acostumbrando y empiezas como a ver ciertas siluetas y empiezas a ver algunas cositas, ¿no? Y estás en ese cuarto cerrado y tratas de verte, por lo menos a ti, ¿no? Y empieza tus ojos como a acostumbrarse. Pero ¿qué pasa si de repente ¡zas!, prendes el foco? Te lastima, pero ya ves todo bien clarito. Y te ves y estás exactamente bajo el foco y puedes ver todo con claridad, ¿sí? Puedes leer, puedes fijarte qué está pasando y es más, esa luz que estás teniendo hasta choca con la oscuridad que tienes alrededor, ¿no es cierto? Entonces así tendría que ser nuestra vida para que nosotros tengamos todo en claro, ¿sí? Para que nosotros realmente podamos ver qué es exactamente, cómo debemos actuar bajo la luz de la palabra de Dios, ¿no? Pero antes de continuar vamos a orar, para que sea Dios quien hable a nuestro corazón de acuerdo a la necesidad que tenemos. Acompáñame a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos aquí. Gracias, Señor, porque podemos tener la libertad de hacerlo, convivir, Señor, edificarnos las unas a las otras. Y en este momento en especial yo quiero, Señor, que sea tu Espíritu el que habla a nuestro corazón. Que no estorbe nada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que sea clara tu voz en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces estamos bajo la luz, viendo claro. Pero ¿qué pasa? Estoy bien confiada. ¿Y qué pasa si doy un pasito para acá? No estoy totalmente bajo la luz, pero veo, ¿no? Sigo viendo. Entonces me confío y doy 2 pasos más. Ahí está la luz todavía. Imagínense, ahí está nuestra luz de la palabra de Dios abajo. Todavía la veo, ¿verdad? Pero ya estoy más metida, ¿dónde? En la oscuridad, ¿verdad? Y doy otros más. Ay, la veo de lejecitos, ahí está muy bien. Entonces me confío, ahí está todavía. Pero yo nada más tantito que me volteé, ya no voy a ver luz. Y entonces, confiada en que la luz está ahí, que de repente la veo, pero si yo volteo para acá,
mis ojos se van a acostumbrar ¿a qué? A la oscuridad. Y es así, hasta que llegue un punto en que esté tan lejos que la lucecita sea, si es que la llego a ver, esté allá lejos, lejos, pero mis ojos tan acostumbrados a la oscuridad que yo sigo pensando que veo muy claro. Y ese es el problema cuando nosotros no ponemos nuestra carne bajo y sujeta a la palabra de Dios. Nos engañamos muy fácil a nosotras mismas. Y entonces empezamos a ver algunos pasos, 3 pasos con Silvia, para ayudarnos a evitar esto, ¿verdad? Injertar la palabra de Dios en tu alma, que esto es bien interesante. No sé si alguna vez ustedes ha hecho algún injerto de plantita, ¿sí? Me regalaron un arbolito chiquitito, fui y lo planté allá afuera de mi casa, pasó el jardinero y se lo llevó y cuando vi estaba todo roto. Y yo, ¡ay! Entonces lo tienes que pelar un poquito, dejarlo sensible de las 2 partes, lo unes, lo dejas pegado y entonces se vuelve uno solo y vuelve a ramificarse. O el injerto de la piel, ¿sí? Cuando falta una parte, toman otra parte de tu cuerpo que está vivo, lo ponen junto, se espera un tiempo hasta que se adhiere completamente. Bueno, eso es lo que tiene que suceder con la palabra de Dios en mi vida. Se tiene que adherir, tiene que ser parte de mí. Ese fue. Pero ahí vimos el meditar en las Escrituras, el estar día y noche. Y el tercer punto era visualizarnos muertos al poder y a lo atractivo del pecado. Y este punto me quiero detener un poquito porque es la introducción a los otros 3 puntos que tenemos que ver. Vimos que teníamos que en Romanos, por favor abran su Biblia en Romanos, tenemos algunos versículos en la hojita que les di, pero vamos a tener Romanos abierto porque es nuestra base y son versículos que de verdad los tenemos que tener de cabecera. Estuvimos viendo ahí en algunos versículos en Romanos 6, ¿sí? Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, refiriéndose a ¿quién? A Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el momento que Cristo murió en esa cruz, Él murió por nuestros pecados. Cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador y soy muy consciente de eso, mi pecado fue crucificado en esa cruz. Ya no vivo más por el pecado, ¿ok? Entonces, como decía Silvia la semana pasada, estamos muertos, mas no inconscientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el 11, de ahí mismo dice, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos. ¿Para quién? Para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? No estamos en el limbo, no es una libertad, lo dijimos la semana pasada, no es que nos liberaron y ahora sí, soy libre. Libre soy y hago lo que quiero. No, no es así, ¿sí? Fuimos liberados del pecado para un propósito específico. No hay nadie en este mundo en zona neutral, nadie. O estás en las tinieblas o estás en la luz. Entonces, si Cristo nos libertó en esa cruz del pecado, y yo lo creo, y yo puse mi fe en la persona de Jesucristo, le pertenezco al Espíritu, ¿ok? Entonces esto vamos a ver en el versículo 13 del capítulo 8, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ya lo vimos, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias. Viviréis, ¿cierto? Entonces, según este versículo, si bien el pecado fue crucificado en la cruz, ¿quién es responsable de hacer morir el pecado en mí?
¿Qué dice el versículo? Si por el Espíritu hacéis. ¿A quién le está hablando? A ti y a mí. Yo soy responsable de hacer morir el pecado, y la verdad es que es día a día, ¿sí? ¿Qué es hacer morir el pecado? Pues no es otra cosa más que repudiar, rechazar, resistir al pecado con todas las fuerzas de mi ser, de manera consciente, racional, ¿sí? Desde el primer momento que yo veo la intención del pecado de seducirme, ahí corro. ¿Se dan cuenta cuál es mi responsabilidad? No puedo darme el lujo ni de tantito. ¿Qué pasa? No sé qué si ustedes, pero a mí me pasa que yo de repente me encanta abrir mi casa cuando estoy limpiando. Y la verdad me encanta tener mi casa abierta toda, ventanas, puertas, todo. Me fascina. Sería feliz si una casa sin paredes, pero hay que tener paredes. Entonces, yo abro todo. Y cuando empiezo a barrer, pues obvio se hace el vientecito, y aparte estoy enfrente de un bosquecito muy lindo, y entonces se mete otra vez la tierra. Yo barro, saco, y de repente empiezo a ver que de repente las hojitas se meten. ¿Qué haces si acabas de limpiar? Pero yo por lo menos voy corriendo y cierro la puerta. No, espérame, acabo de barrer, ¿sí? No sé, yo no he visto, o a mí no me pasa, que, ay, bueno, es una hojita, no pasa nada. Ay, bueno, es una tierrita. Ay, la pelucita. Y entonces otra vez dejamos que entre. No, yo voy y cierro la puerta para que no entre más la suciedad. Yo soy responsable de que el pecado sí quede sujeto en la carne, ¿sí? Seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso, es la realidad. Cuando estamos en Cristo, sabemos que tenemos una nueva vida, ¿sí? Y en posición ya somos santos, pero tenemos que vivir todavía esta vida y estamos en este cuerpo que es pecaminoso, ¿sí? Entonces debo de resistir, debo de ser bien consciente que es una lucha constante, no le puedo dar tregua. Todos los días tiene que ser una lucha con el pecado. Eso es lo que se distingue de un cristiano y de un no cristiano. Los hijos de Dios no es que seamos carnales, no somos carnales, no hay el cristiano carnal, ¿sí? Soy un hijo de Dios que vive en un cuerpo pecaminoso al cual tengo que sujetar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo vivía sin Cristo, el pecado reinaba en mí. ¿Se acuerdan? Todos Romanos lo hemos visto, que éramos esclavos y servíamos a la iniquidad, al pecado. Pero en el momento que Cristo viene a morar en mí, el que es rey en mi vida es Cristo, ¿sí? Pero ¿cómo hago esto? Se oye bien fácil, ok, ya entendí, ok, no vamos a dejar, pero vamos a ver el punto número 4. ¿Cómo vamos a empezar a manejar esto? Y es ahí donde están sus hojitas, donde tenemos que continuar, y dice, no proveas para los hábitos pecaminosos. No proveas para los hábitos pecaminosos. Todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios y todo lo que se opone a obedecer los mandamientos de Dios son deseos de la carne. Por lo tanto, no deben de ser satisfechos. Todo aquello que no le da la gloria a Dios y todo aquello que no obedece a los mandamientos, la Biblia es muy práctica. La Biblia te dice sí, no, por ahí sí. Así de práctica es. Lo que no obedece a los mandamientos de Dios es deseo de mi carne y no lo tengo que satisfacer. Vamos a ver un poquito. Ahí en Gálatas, lo tienen en su hojita, ¿verdad? Gálatas 5, 16 al 17. Dice, vamos a leerlo todas juntas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Tan fácil, pues ando en el espíritu. Pero ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? No debo de satisfacer los deseos de mi carne. Les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo y de verdad que yo sí creo que vamos a caer todos. Piensa en algo lo que más te guste, ¿sí? Voy a pensar yo en el queso. Me fascina el queso. Me acaban de decir, la semana pasada traía una picazón por todo el cuerpo y me dijo mi doctora, pues es que Karina, tú eres alérgica a los lácteos y le has entrado con singular alegría. Entonces pues ya traía la picazón, ya me lo habían dicho, pero la realidad es que a mí los lácteos, sobre todo los quesos, o sea, me envenenas con los quesos, ¿sí? Sí, y sí, literal, me encanta el queso. Entonces, ese se supone que es mi deseo y no lo tengo que satisfacer. Pero, ¿qué pasa si yo, porque me ha pasado, voy y digo, veo la mesa de los quesos y digo, bueno, ay, es que mis hijos tienen que comer queso, o sea, yo soy la alérgica, mis hijos no. Entonces voy y compro mi quesito y pongo aquí mi quesito, ¿verdad? Pero yo tengo que comer sano, entonces de este lado pongo una manzana y verde porque son las que más me gustan, las otras no crean, no es mi fruta favorita, pero sé que son muy sanas, entonces bueno, la manzana verde y pongo aquí. Entonces yo las veo y digo, no, el queso no lo debo de comer, no, es que no puedo, no, porque me causa. Bueno, pero si le saco un pedacito nada más, si es un pedacito chiquito no me va a pasar nada. Y empiezo. Bueno, un pedacito. Agarro un pedacito. No, es que no lo debo de comer. ¿Ustedes creen que no voy a terminar comiéndome ese queso que está ahí? Obvio. Y es más, porque somos tan hábiles a manipuladoras, ok, le voy a poner un pedacito de manzana junto con el queso, ya estoy comiendo algo sano y la arreglé. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos pasa con el pecado? Bueno, le meto algo de Biblia. Ok, sí, estos son mis impulsos, mis deseos pecaminosos, mis malos pensamientos, el chisme, la queja, porque todo eso son gustos culposos, ¿eh? Ya lo vamos a ver. Pero bueno, es que son motivos de oración, entonces lo estoy compartiendo. ¿Ya vieron? Ya le metí la manzanita para que no se vea tan feo. Bueno, sí estoy yendo a la iglesia, pero voy ahí, y luego con esto, una vez al mes, por ahí voy a la iglesia, para que se vea que sí cumplo. Y entonces mezclo. ¿Y saben qué? Me estoy engañando a mí misma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quito el queso, ni lo compro y tengo mi manzanita? ¿Qué voy a querer comer? Mi manzana. ¿Me voy a acordar del queso? Sí, me voy a acordar porque me gusta. ¿Pero me va a ser mucho más fácil resistir a la tentación? Obvio. Es lo mismo, así de fácil. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque no somos capaces de querer dejar esos hábitos y dejarlos a un lado. Nos enfocamos tanto en eso, en lo que no debo y puedo hacer, que termino haciéndolo. Pablo lo dijo. O sea, lo que no debo de hacer, eso hago. Y lo que debo de hacer no hago. ¡Ay de mí, que estoy en este cuerpo! Sí, es difícil. Es difícil. Pero no debo de alimentar. Debo de enfocarme. Por eso dice andar en el Espíritu. El secreto no está en que no estés haciendo. El secreto está en lo que sí tienes que hacer. Y lo que tenemos que hacer, andar en el Espíritu, vamos a ver qué dice 2 de Corintios 10:5. Ahí lo tienen. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No puedo darme el lujo de pensar todo ese tipo de cosas impuras, deshonestas, negativas,
y toda la lista de cosas que... Vamos a Gálatas, busquen en su Biblia Gálatas 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo este ámbito son las cuestiones, sí, sexuales, ¿sí? Ahora, paréntesis. Ay, Karina, pero yo no ando en esas cosas. Yo, mi maridito, yo me porto bien antes del matrimonio, yo... Sí, ¿y en tu mente? El desear. Acuérdense que la Biblia dice, simplemente con desear y ver lo que no, ya pecamos, ¿sí? Y muchas veces somos infieles a nuestros maridos con el pensamiento. Y no estoy yéndome tan al deseo sexual, que eso, si somos honestas con nosotros mismos, a veces hasta caemos. Pero que a veces, ay, es que mira el marido de fulana, ay, es que mira cómo es él, si mi marido fuera así. Y entonces empiezo a desear lo que el otro es tan amable, ay, mira, él sí le compra, ay, mira, él sí es muy atento, uy, él sí ora con ella. Eso es desear y querer, eso es ser infiel. Eso es no permanecer en mi matrimonio y quedar en ese lugar donde Dios me tiene. ¿Sí? Igual a solteras, ¿sí? Hoy con tanta foto y tanta cosa que se pone en el internet, ¿cómo he visto de repente, es que el fulano de tal, y te aparecen las fotos de los fulanos acá súper guapísimos? Y estamos deseando, y estamos queriendo. Y esos son darle el deseo, a esperar y sujetar a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Vieron cómo es esa pequeña pelucita que dejamos entrar? Así es el pecado. Empieza una pelucita pequeñita y cuando nos dimos cuenta ya tenemos el terregal ahí en la casa. Sigue, envidias, homicidios. ¿A cuánta gente no hemos matado en el pensamiento? Borracheras. Un ratito, es una fiesta, no pasa nada. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Hay otra lista, ¿quieren verla? Ahí saben ustedes si la quieren ver, pero pues Colosenses 3:5, y ahí vuelve a decir, Colosenses 3:5, haced morir, es mi responsabilidad, tu responsabilidad, matar esto, matarlo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, otra vez fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y sigamos en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Ay, porque a veces tenemos una boquita que, híjole, man. Pero es normal, todo el mundo usa malas palabras. Y parece cloaca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Y ahí puede ir la queja, el chisme, la crítica. No estoy siendo honesta. Hablo de los demás cuando no están presentes. No mintáis los unos a los otros. Bueno, ya es mucho. Ya me sentí muy... ¿Verdad? ¿Verdad que la Biblia es muy práctica y te dice lo que tienes que dejar? Y no te enfoques en esto. Mejor enfócate en Filipenses 4:8. Ese está más bonito. Por lo demás, hermanos, está en su hoja. Lo que es verdadero, honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Enfócate en eso. Enfócate en todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Sí? En todas aquellas cosas buenas. Enfócate en lo que sí tienes que hacer. Leer la palabra de Dios,
tomar tu tiempo y meditar, escuchar alabanzas, venir a la iglesia y compartir con los hermanos, porque la Biblia lo dice, edificarte los unos a los otros, ayudar a las demás personas, fijarte en las necesidades que tienen. No te importa por qué tiene esa necesidad, tú ayuda. En eso sí debo de enfocarme. Y entonces, cuando menos te lo esperes, no vas a estar satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Pero esta parte nos lleva al punto número 5. Y el punto número 5 es, no te confíes. Ok, ya entendí, Karina, está bien. Pero ¿qué crees? No te confíes. Depende siempre, obediente y confiada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? No te confíes, depende siempre, obediente y confiada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la realidad, vamos a ser honestas, ya entendimos que es nuestra responsabilidad. Yo debo de no proveer para los deseos de la carne, ¿verdad? Pero la realidad es que es imposible hacerlo, porque estamos en esta naturaleza, ¿sí? Porque convive la naturaleza pecaminosa con la naturaleza divina, aquellas personas que ya entregaron su vida a Cristo. Entonces, solos no podemos hacerlo, ¿sí? Y vamos a ver qué dice Romanos 8:13. ¿Se acuerdan que tenemos Romanos de base? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu. Entonces, ¿de quién tengo que depender? Del Espíritu. Del Espíritu, ¿sí? Tengo que vivir bajo una dependencia total y diaria. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu, y ahí pueden completar, puede proveer el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Es el Espíritu, no yo. Si yo no leo mi Biblia todos los días, si no paso tiempo con Dios en oración, si no me edifico escuchando las luchas de las demás personas, si no dejo que el Espíritu Santo se mueva en mí, no voy a poder. ¿Por qué? Vamos ahí a Filipenses. Ahí tienen en sus hojitas. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Muy bien. Una vez más, ¿quién es responsable? Yo. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se ocupa? Yo. ¿De qué forma? Con temor y temblor. Determinación. ¿Pero qué creen? Sigamos leyendo el 13. No se los puse ahí, pero el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo quiero que las cosas del Espíritu fluyan en mí? Pues magia no es. Yo tengo que hacer mi parte. Yo me ocupo de mi salvación. Yo me enfoco en lo que tengo que hacer y entonces el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo no me obligo, si yo no intencionalmente digo, voy a ir a la iglesia, tenga ganas o no, no esperes a que te lleguen las ganas. Si yo no digo, hoy pongo una alarma y yo digo, hoy a las 7 de la mañana, sí o sí me levanto a hacer un devocional, a leer mi Biblia, no esperes que te levantes, ay, hoy tengo ganas de leer la palabra de Dios. No va a pasar, no va a pasar. Tienes que ser intencional, ¿sí? Tienes que hacerlo, obligar a tu cuerpo. A eso se refiere. Y entonces sí, el Espíritu Santo nos va a poner ese deseo. Así funciona esto. En primer lugar, tenemos que reconocer claramente y ser conscientes que tengo dos naturalezas, ¿sí?
La presencia del pecado en mi vida sigue estando porque sigo en este cuerpo hasta que el día que me vaya la presencia de Dios ya no va a estar, pero también tengo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora sí, como mi papá me decía, porque siempre ese ejemplo nunca me lo voy a olvidar. Tienes 2 perros, uno blanco y uno negro, ¿sí? A uno le das, lo alimentas, le das sus croquetas, sus pedazos de carne, su proteína, y al otro hay agüita y un pan duro. Lo sueltas para pelear y se enfrentar. ¿Cuál va a ganar? Pues el fuerte, el que alimentaste bien. Entonces, ¿a qué estamos alimentando? ¿A la carne? ¿Con las cosas cotidianas de este mundo que me ofrece? ¿Al fin y al cabo son normales? ¿O al espíritu? A lo que me tengo que enfocar, lo que sé que debo de hacer y no hago. Ese es primer lugar. Eso es lo que debo de reconocer. Tengo que reconocer, hermanas, de verdad, nunca va a llegar el momento en tu vida cristiana que puedas bajar la guardia en esta guerra espiritual. No va a haber un día que yo diga, ay, hoy estoy bien, hoy no tengo ninguna lucha, hoy soy una cristiana ejemplar. Jamás, nunca va a llegar, nunca vas a tener tal grado de madurez, ni tú ni yo, para que el pecado deje de ser un problema en tu vida. Primera de Corintios 10:12, ahí está en su hojita, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos los días tengo que estar al pie del cañón en mi vida espiritual. Todos los días, intencional. Hay un teólogo, John Owen, que dijo o escribió, el pecado nunca está menos quieto cuando parece estar más quieto. Y sus aguas son más profundas cuando parecen mansas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se los leo otra vez? El pecado nunca está menos quieto cuando parece estar quieto. Y sus aguas son profundas cuando parecen más mansas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que darle tregua al pecado ni a esta lucha. No olvides que el pecado reside en ti y en mí, pero el Espíritu Santo también. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí y de ahí me aferro, de ahí me agarro, ¿sí? De ahí dependo, ¿sí? ¿Cuál es la manera? Llenarme de la palabra del Espíritu. No lo voy a poder hacer, no es arte de magia. Sí, el Espíritu Santo vive en mí, pero si yo no ocupo tiempo aprendiendo, escudriñando, meditando en este libro que es vida, no va a suceder. Hebreos 4:12, se los leo, escríbanlo ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, hasta que nos quebrante, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mujeres, lamentablemente, nosotras tenemos una tendencia tan grande a engañarnos a nosotras mismas. Somos tan astutas para engañarnos a nosotras mismas y ponerle manzanita al quesito para que lo podamos comer a gusto, que si tú no estás todos los días bajo la luz plena, blanca de la palabra de Dios, te vas a engañar. Me voy a engañar, voy a manipular, porque la palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo. Punto número 6. ¿Ok? Es mucha la lucha, es grande el enemigo, dependemos del Espíritu Santo, pero ¿qué creen? No somos llaneros solitarios.
Dios no nos llamó a vivir una vida cristiana en soledad. Nos hizo un cuerpo, ¿se acuerdan? Y lo hemos visto en diferentes pasajes de las Escrituras, que somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces el punto número 6, busca a alguien espiritual que te ayude y a quien puedas rendir cuentas. Esto es muy importante para que yo pueda sujetar todos esos deseos carnales. ¿Sí? Busca a alguien espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? No es que estén en un lugar más alto y las veas y así la gloria de Dios resplandezca y ay, es espiritual. No, porque todos tenemos pecado, ¿sí? Todos estamos en este mismo barco, pero ¿cuál es la cuestión, la diferencia? Sí hay personas que están un paso adelante de nosotros, que ya lo pasaron, sí, que Dios ya les enseñó de diferente manera, que tienen una comunión más disciplinada con Dios y entonces tienen una madurez espiritual y emocional. Recuerden siempre que estas partes van juntas, emocional y espiritual. No puedo decir que estoy espiritualmente súper bien cuando mis emociones está todo mal. Y no puedo decir que soy una persona cuando emocionalmente estoy estable y ni siquiera paso tiempo con la palabra de Dios. Es una persona muy madura. No, eso no pasa. Y ahí la segunda parte, está dispuesta, y como dice ahí en su hojita, disponte a hacerte responsable ante las autoridades establecidas por Dios. Esto es a lo que me refiero. Hay autoridades como líderes que están checando tu vida. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que de repente el pastor, ni sabes por dónde te llega, ¡fum!, te dio el regañón, porque algo te marcó. No estás viniendo a la iglesia, que no me escuche, pero así le hace. Y ay, ¿por qué me dice? Ay, es que, y nos cae, híjole, que nos marquen algo. A eso es a lo que me refiero. Está dispuesta, disponte a hacerte responsable y hacerte tú responsable de lo que estás fallando. El querer rendir cuentas a alguien es que tú te haces responsable y que te estás exponiendo tu vida, le estás abriendo. No tendríamos que hacer eso, transparentes. No estamos en un mismo cuerpo. Debo de tener una actitud siempre humilde y enseñable. Siempre hay algo que voy a aprender. Siempre. Mi actitud tiene que ser siempre enseñable. Cuando alguien viene y me marque algo, hoy, como dice el dicho, la verdad no duele, pero incomoda. Si alguien viene a decirte algo, antes de que relinches y que digas, hey, ¿para qué me dice? Y que su vida. Primero medite, ¿por qué me lo está diciendo? Si tú te expones, eso te va a animar, a exhortar y a ayudar a ser mejor hijo de Dios, a hacer las cosas porque sabes que alguien más te está viendo. Eso es a lo que se refiere. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Para eso estamos los unos a los otros, para ayudarnos, para exhortarnos. Proverbios 9:17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es oculto, es sabroso. ¿A qué se refiere esto? Porque a veces pensamos, ay, bueno, es que si nadie se da cuenta, pues no le hago daño a nadie. Sí, ok, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, pero de repente me echo mi taco de ojo. O me echo esa chismecito y esa queja porque, ay, qué sabroso es, como dice, sacarle el cuerito, recortar, sacar la tijera, ¿no? Con alguien. No le hago daño a nadie. Y pensamos que si mi pecado queda muy en secreto, está bien, al fin y al cabo todos somos pecadores. Pero el versículo a eso es a lo que se refiere. El pan comido en oculto es sabroso.
Y se los pongo nada más ese, porque la segunda parte de ese versículo, Proverbios, dice así, Proverbios 9:17. El 18, se los leo completos. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces yo creo que mi pecado no afecta, no pasa nada. Soy parte de un cuerpo. Que alguien más venga y me diga, que le tenga que rendir cuentas, que tenga no es ese discipulado eterno, es una consejera, alguien que sea quien me vaya marcando, vas bien, oye, por aquí no, oye, estoy viendo que estás fallando, oye, déjame orar por ti. No es solo para que te den palo, es también para que oren por ti, para que vean si tienes alguna dificultad. A veces no recibimos una llamadita, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay algo que pueda orar por ti? Y que yo también sea ese alguien que me preocupe por las demás personas. Y por último, número 7, presenta tu cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Ya lo vimos, no estamos en una zona neutral, no estamos en el limbo. O soy de un lado o soy del otro. ¿Qué dice Romanos 6, 13 y 18? Ahí está en sus hojas. Léanlo conmigo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y libertados del pecado. ¿Viniste a qué? Siervos de justicia. Quiero no enfocarme en mis gustos culposos, en mis hábitos pecaminosos. Preséntate ante Dios como siervo de justicia. Una vez más, ¿quién lo tiene que hacer? Yo. ¿Alguien tiene que jalarte? ¿Alguien tiene que obligarte? No, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y es mejor hacerlo ahora sí que a las buenas. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Qué quiere decir esto? Que es pensado, que es consciente, ¿sí? Que es intencional. Intencional, ¿por qué? Porque es un sacrificio vivo. Tengo que obligar a este cuerpo, lo tengo que hacer, a mis emociones, a mi espíritu, a mi cuerpo, a servirle al Señor. De maneras prácticas, ahí te los puse. Terminemos de leer el versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable y perfecta para quién? Para Dios, ¿sí? Y esto requiere un sacrificio, ¿sí? Un culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Voy a conformarme con lo que se me está pidiendo ahora? Insisto, no es no cuidarse, quedarte en tu casa y no hagas nada. No, somos la luz del mundo. Somos los que tenemos que mostrar. Y viene hablando todo este tema de que soy siervo de la justicia, que tengo que hacer morir la carne, y viene hablando de todo esto. El versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no me está hablando, si el Espíritu Santo no me está redarguyendo, si el Espíritu Santo, ojo, porque Él da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos gloriosos.
Sigue en este contexto. Pues tengo por cierto que las aflicciones, ¿vamos a pasar aflicciones? Claro. ¿Estamos en este mundo para vivir cómodamente? No. ¿Para que todos estén en paz y tranquilidad y cómodo? No. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Allá con el Señor. Allá con el Señor vamos a disfrutar, a pasarla súper bien, a tener la paz, todo. Acá son aflicciones. Acá hay que pasarla dura. Aquí hay que nadar contra corriente. No es fácil, no es el pensamiento de todos. Tengo que buscar en la palabra de Dios y renovar mi entendimiento para que yo sepa qué es lo que Dios quiere en contra de lo que se me está diciendo. Pero este es genial. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué? ¿Qué está esperando esta creación? Hasta que se manifieste, porque es bien fácil, lo ponemos profético. Allá cuando venga Cristo, ahí van a manifestarse los hijos de Dios. No, los hijos de Dios se manifiestan hoy. Eres una hija de Dios, manifiéstate, que se muestre, que hay una diferencia en tu vida. Vive de acuerdo al Espíritu. Vive y sirve para la justicia de Dios. ¿Sí? Esto estamos viendo. Virus, enfermedades, temblores, desastres. Claro, porque la creación gime y está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Y ahí en sus hojitas les puse, Dios quiere lograr su voluntad por medio de tu vida. Únicamente será posible si estás viviendo conforme a la ley del Espíritu y no conforme a la ley del pecado. El Espíritu Santo traerá a tu mente el orar por una persona necesitada y ayudarla, dar palabras de aliento, testificar a alguien con quien te encuentres, dar una ofrenda, ayunar por un día o por varios, o poner especial diligencia en tu trabajo. Al vivir por encima de lo que tus pensamientos y deseos lascivos, sea que comas o bebas o cualquier cosa que haga, ¿para quién es? Para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque de verdad tú eres tan práctico en este libro, en decirnos claramente lo que tenemos que hacer. Padre, ayúdanos a enfocarnos en eso. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, a vivir bajo tus mandamientos, a obedecerte. Si tú dices sí, es sí. Si tú dices no, es no. Si tú dices por aquí, Señor, enséñame el camino por donde debo de andar. Padre, queremos darte la gloria y la honra a ti. Señor, queremos ser luz en medio de estas tinieblas. Queremos mostrar esperanza. Señor, tenemos la vida y vida en abundancia que tú nos has dado. Enséñanos a mostrarla. Dejamos esto en tus manos, Padre. Bendícenos y cuídanos en esta semana. Que realmente, Señor, desde hoy podamos vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo muestra en nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.